Se anda escondiendo. Muy bien, familia. Vamos a darle una bienvenida a nuestro pastor Javín Ibarra. Me escapé. Bueno, antes de pasar realmente de hecho dame chancita de poner esto más para acá por un ratito. Antes de pasar a la enseñanza, el grupo de danza tiene una presentación para los. ¿Cuántos estuvieron aquí la cena de parejas que tuvimos ¿verdad? Levanten la mano. Pasaron un buen tiempo, ¿verdad? Pero también algo que movió mucho nuestro corazón, creo que todos podemos acordar en esto, fue una presentación también del equipo de danza, ¿no? Sobre esta capacidad, ¿no? de poder estar de acuerdo, porque el tema se llamó Andando Justos sin estar de acuerdo, y vemos cómo es tan importante pues este entendimiento, y pues va dentro de esta letra y esta canción. Pónganle atención a la letra también. Creo que es súper importante ver lo que el equipo de danza quiere como presentarnos a través de las artes que Dios también utiliza. ¿Ok? ¿Listos? Eso. Cordón de 3 dobleces no se rompe, hogar firme en la roca. Cordón de 3 dobleces no se rompe, hogar firme en la roca de Jesús. Dios es el que teje nuestra historia. Él hila cada paso hasta el final. Contigo en los valles y montañas, contigo en la salud y enfermedad, contigo por las aguas y las llamas, contigo hasta el final. Si hubiera yo sabido el precio y lo que íbamos a atravesar, si regresamos al inicio, te escogería una vez más. Contigo en los valles y montañas, contigo en la salud y enfermedad, contigo por las aguas y las llamas, contigo hasta el final. En el gozo, en el duelo y en el horno de fuego, Dios con nosotros, los ojos siempre al cielo. En el gozo, en el duelo y en el horno de fuego, Dios con nosotros, los ojos siempre al cielo. Quiero decirte una cosa más. Si llegara yo primero a faltar, te amo para siempre. Gracias por luchar conmigo hasta el final. Contigo hasta el final. Un aplauso para Dios. Yo me acuerdo en la noche de la cena,
No podía, andaba limpiándome las lágrimas, ¿verdad? De ver cómo el Señor pues nos une con un propósito como matrimonios, y al final el que lo entiende y la excelente. ¿Quién se gozó con la enseñanza que dio Hernando y Carolina ese día? La verdad que aquí están presentes, nos vinieron a visitar de nuevo, pero ahora no los pusimos a trabajar. Pero realmente es bien hermoso ver el matrimonio, ¿verdad? Como Dios no es para nosotros, el Señor no es para nosotros, es para Él. Y cuando lo comenzamos a entender de esa manera y podemos andar juntos, al andar habla de un camino, ¿no? Vete a Amós 3:3, ese fue el versículo base, ¿verdad?, de ese evento, Amós 3:3. Y habla de cómo hace una pregunta, ¿verdad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y aquí la pregunta es, si los dos andan en un camino, ¿verdad?, ¿se podrá andar en diferentes caminos, caminando juntos? Pues no, pues uno va a jalar para el otro lado y para el siguiente. Entonces, si se habla de andar, se habla de caminar juntos, ¿verdad? El Señor quiere que caminemos juntos. Ahora, curiosamente este versículo, si lo leemos nomás así como lo enfocamos al matrimonio, pues sí, realmente es muy bonito, lo podemos aplicar a una vida matrimonial de pareja, pero si vemos el contexto de este verso, que tiene que ver con la plática que quisiera enseñarles el día de hoy, entregarles, tiene que ver con algo más todavía. Vete al versículo 6 como un ejemplo, Amós 3:6. Fíjate qué dice en el siguiente verso. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Pero quiero enfocarme en la primera parte. ¿Se tocará la qué? La trompeta. Y yo no sé si usted sabe, pero las palabras en la Biblia tienen un valor. ¿Okay? Una trompeta realmente representa a un ministerio profético. ¿Okay? Esto es lo que representa una trompeta. En la antigüedad, por ejemplo, el que estaba en una torre se llamaba la atalaya, ¿verdad? Y cuando veía que venía un enemigo, ¿qué hacía? Para que lo escucharan, agarraba la trompeta y tocaba la trompeta un sonido, y dependiendo del sonido podía decirle al mensajero, etcétera, o a la ciudad, agarren sus armas, o viene alguien, abran la puerta. Pero de alguna manera era el que tenía la capacidad de ver primero que los demás. Por eso se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Pero si vemos el versículo que sigue, el 7, les confirman lo que les estoy diciendo, cómo este ministerio se está hablando realmente del ministerio ¿qué? Profético. Mira lo que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin ¿qué? Sin que revele su ¿qué? Su secreto a sus ¿quiénes? Siervos, los profetas. ¿Ok? Y entonces realmente nos habla este verso de andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Es que en todo lo que el Señor quiere indicarnos, también como congregación, qué importante que Dios nos mande un mensaje que todos los demás podamos estar de acuerdo. Y por ello la palabra profética se manifiesta, o el Señor levanta un ministerio profético. ¿Ok? Pero antes de hablar y seguir hablando, vamos a orar. ¿Le parece? Cierre sus ojos y ¿dónde está? Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque me lleva a unirme a ti, pero también a mi hermano, para que todos puedan ver en esta perfecta unidad quién eres tú. Te queremos conocer. Habla a nuestro corazón y danos paz. Amén. Muy bien. ¿Por qué le digo esto? ¿Quién estuvo aquí cuando vino nuestro apóstol Joás? Levántame la mano. Ok. Y se acuerdan, voy a dar un resumen nomás con 3 versículos de lo que él empezó a enseñar el domingo que estuvo aquí hace 3 domingos.
porque parte del anuncio de lo que el Señor nos vino a decir, y se lo voy a platicar con un poquito de antecedente. En noviembre, 1 de noviembre, hubo un encuentro en Los Mochis. Su servidor y mi esposa fueron allá a servir al encuentro. Y estando allá, ¿verdad? Y haciendo Dios cosas bien hermosas a través de la congregación de Los Mochis, el Señor al final nos da una palabra. Nos dice el pastor Joás: vengan, hay una palabra para ustedes. Y en esa palabra nos dijo lo siguiente: a principios de año voy a mandar a un equipo a Los Mochis, dice, a levantar el ministerio profético. Eso es lo que nos dijo. Y yo dije, wow, qué tremendo. Entonces, yo he visto, y cuántos de ustedes han sido testigos de cómo Dios trabaja con nuestro apóstol Joás y los profetas. Levánteme su mano. ¿No? Nosotros hemos visto a lo largo de ya unos 12 años cómo Dios habla a sus corazones. Incluso les platico un poquito, ahorita les voy a platicar un poquito mi primera experiencia con ello. Pero dentro de ello hemos visto cómo Dios habla y cómo Dios levanta realmente este ministerio, y es útil. Pero cuando nosotros no lo llegamos a entender, o cuando no sabemos para qué es, pues podemos realmente desviarnos en muchas tangentes. Y el propósito es recordar que lo que el Señor nos enseñó ese día como meta de cuál lo que quiere Dios levantar en cuanto a esta congregación en San Diego, y a dónde vamos y para qué sirve el ministerio profético. Pero también el poder saber cómo discernir y cómo comprobar lo que Dios está levantando en este lugar. ¿Está listo? Ahora, vamos a como un repaso, Lucas 1:17, como un verso base que el pastor Joás nos enseñó sobre la cuadratura del ministerio profético, sobre, en pocas palabras, enseñar qué es lo que busca este ministerio al levantarse, como un recordatorio. Porque al final vamos a empezar de atrás para adelante. La meta es saber para qué sirve. Exacto, esa es la meta. Ahora, fíjate cómo dijo, dice la palabra en Lucas 1:17, que Él vendría con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón ¿de quiénes? De los padres hacia los hijos, 1, de los rebeldes a la prudencia de los justos, 2, ¿y para qué? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nosotros entendemos que se está hablando de Juan el Bautista en este versículo, pero decía la palabra desde Malaquías que Elías, que viene representando el ministerio profético, ¿se acuerda de esa enseñanza? Realmente iba a regresar con estos 3 propósitos en este versículo, ¿ok? Y el primer propósito era volver el corazón ¿de quién? De los padres hacia los quienes. Entonces ese es uno de los propósitos del ministerio profético, que Él quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero número 2, que Él quiere que también volver el corazón de los rebeldes ¿a qué? A la prudencia de los justos. En pocas palabras, Él está buscando reconectar otra vez a nosotros con el Padre, ¿verdad? En nuestra rebeldía, llevarnos y darnos dirección. Por eso una palabra profética te ayuda a saber para dónde tengo que ir y no me estoy rebelando contra Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, en el tercero dice, para preparar un pueblo ¿qué? Bien dispuesto. ¿Qué está buscando Dios a través del ministerio profético entonces? Prepararnos a nosotros para que nosotros estemos listos para disponernos a lo que el Señor nos mandó y hacer en esta tierra. ¿Queda claro? Les voy a dar un ejemplo básico con Jonás, que hemos estado meditando ya todo el mes de enero, ¿verdad? Y febrero. Jonás, ¿qué ministerio tenía? Era un profeta, ¿cierto? ¿Y qué buscaba Jonás? O bueno, ¿qué buscaba Dios a través de la vida de Jonás? Que él fuera ¿a dónde? Porque quería destruir a los ninivitas y ya. ¿Qué es lo que quería Jonás o Dios a través de Jonás? Que los ninivitas se arrepintieran. ¿Y se arrepintieron, sí o no? Les dio un plazo de tiempo, sí o no. Y la idea era nomás destruirlos, o ¿para qué les había dado el plazo de tiempo? Estaba alargando ese tiempo de paciencia, de decirles qué estaban haciendo mal, con el propósito de que ellos vinieran a un arrepentimiento. ¿Y lo hicieron, sí o no? ¿Y volvió el corazón de ellos a Dios, sí o no?
preparó el corazón de ellos para poder venir una conversión y un arrepentimiento, ¿sí o no? Y entonces eso es lo que hizo el profeta Jonás, o Dios a través del profeta Jonás, del ministerio profético. ¿Lo está entendiendo? Muy bien. Otro de los puntos, y el cuarto que enseñó el pastor Joás, Mateo 17:11, está el cuarto, ¿verdad? Aparte de estos tres, en Mateo 17:11 enseña una siguiente. Mateo capítulo 17, versículo 11. Si me lo pueden poner ahí en la pantalla. Y mire, léelo conmigo. 1, 2 y 3. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, ¿para qué viene el ministerio profético también? Número 4. Restaurar. Y cuando hablamos de una palabra restaurar, a mí se me hace fácil entenderlo como, ¿ha ido a ver las casas así como en el downtown de Escondido, por ejemplo? Que hay unas casas que tienen desde 1888 ahí. Y no te permiten hacerles, ¿cómo se dice?, mejoras ni nada, sino que las han restaurado. Y las han restaurado en el sentido de que las han vuelto a su diseño, ¿qué? Original. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios a través del ministerio profético? Quiere volvernos a nosotros, ¿a dónde? Al diseño original. ¿Lo estamos entendiendo? De cómo Dios te diseñó a ti en el principio, cómo te creó a su imagen y semejanza. Pero esto está buscando. Ahora, dentro de estas 4 cosas, otra cosa que enseñó el pastor Joás, todavía dentro del resumen, ¿se acuerda que habló de Elías que estaba buscando a Eliseo una doble porción antes de que se fuera? ¿Sí o no? ¿Alguien de aquí se acuerda qué simbolizaba la doble porción o la doble unción? ¿Conocer a quién? Al Padre y conocer al Hijo. Eso lo dice en Juan 17. Vamos a Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Ok. Si usted quiere saber todos los detalles, ahí está la enseñanza en el YouTube, en el Facebook. Puede repasarla, pero finalmente le estoy enseñando las metas para poder entender esto y quitar todo lo que no sirve dentro de lo que el Señor quiere levantar. Si Dios va a levantar este ministerio, lo va a levantar con esas metas. Y nos debe nosotros dar confianza, ¿verdad?, sobre ello. Y número 2, cuidar nuestro corazón de no desviarnos. ¿Ok? Entonces, fíjate que lo dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? 2 cosas. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has. Entonces, ¿qué está buscando finalmente? ¿Para qué vino Juan el Bautista antes de Jesús? ¿No vino a preparar el camino? ¿No vino para llevarnos a que viniera un arrepentimiento en nuestra vida y pudiéramos llegar al conocimiento de Dios y al conocimiento de Jesucristo, su Hijo? Y entonces, de alguna manera, el ministerio profético, como pase principal, lo que está buscando dentro de esto es llevarnos al conocimiento de Dios y al conocimiento de Jesús. ¿Queda claro? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Repito, si usted quiere saber un poco más de esto, ya más desarrollado, váyase al internet, ahí véalo, ahí está grabado. ¿Ok? Pero partiendo de esto, ¿por qué el día de hoy, verdad, preguntándole al Señor, decía, bueno, Dios, ¿qué quieres que compartamos en esta parte? Dios me traía esta serie de cuestiones de las cuales debemos de entender, porque si Dios va a levantar ese ministerio profético aquí en San Diego, en esta congregación, también hay ciertas enseñanzas y advertencias, las cuales como pueblo de Dios, de acuerdos, y así como una junta todos, podemos ver lo que dice la Escritura, de cómo discernir cuando es algo que viene de Dios, porque al mismo tiempo se va a levantar algo que no viene de Dios. ¿Está entendiendo? Al mismo tiempo que Dios levanta un ministerio profético, ¿qué cree que también se va a levantar? Los falsos profetas. Y le cuento esta parte porque se me hizo muy curioso que dentro de esta misma semana que empezó el pastor a enseñar esto, pasaron ciertas circunstancias.
Una de ellas se la platico de la siguiente manera. Me manda un mensaje una persona y me dice: oye, pastor, hay algo que le quiero comentar, me dijo. Fíjate que estaba en el trabajo y de repente llega una persona que no conozco y me empieza como a contar cosas de mi vida, cosas de mí, cómo yo era, y hasta me dijo algo de un dolor, ¿no? Y ya cuando termino de escuchar el texto, el mensaje, ¿verdad?, de WhatsApp, me dice: ¿y sabe qué? Todo lo que me dijo era verdad. Y yo dije: órale, qué tremendo. ¿Qué le causaría a usted eso? ¿Un impacto, sí o no? ¿Y usted qué pudiera decir? ¿Es de Dios o no es de Dios? Pues hay que saber juzgarlo, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto: ¿y qué te dijo esta persona? No, pues me dijo que yo puedo lograr cualquier cosa que requiero, que me ponga en la vida, porque siempre he puesto gente antes que yo. Y empieza a hablarme y cosas. Entonces yo le digo: a ver, espérate, déjate freno ahí. ¿Te habló algo de Dios esta persona? ¿Te dijo algo de Dios? No, me dice. Ok, partamos de ahí. ¿Qué tenemos que aprender cuando vienen estas circunstancias en nuestra vida? Paso número 1, advertencia número 1. Todo profeta o toda palabra profética, acuérdense que tenemos que verlo sobre el lente de que nos quiere llevar al conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo. ¿Sí o no? Si usted ya no más con ese entendimiento escucha que esta persona viene o alguien se le acerca de esa manera y no le habla ni del conocimiento de Dios ni del conocimiento del Hijo o nada que tenga que ver para llevarlo ahí, ¿será de Dios o no es de Dios? No. Y usted tiene que aprender a discernir eso. ¿Está entendiendo? Le voy a dar un punto, primer punto. 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:1. Fíjate que dice la carta de Juan a los amados, aquellos que el Señor, ¿verdad?, ha amado y han entendido el amor y quieren amar a Dios. Les dice de la siguiente manera: amados, ¿qué dice? No creáis a todo ¿qué? Sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cuál es lo primero que cuando usted viene y alguien le dice: tengo una palabra para usted tiene que nomás recibirla así nomás? ¿Qué tiene que hacer? Probar. ¿Cómo se prueba si algo que usted le está diciendo? Mire, yo creo que a lo que esta persona se le acercó y le empezó a decir estas cosas, yo creo que era un espíritu de adivinación. ¿Correcto? ¿Existe la adivinación, sí o no? La Biblia enseña que en Pablo y Silas, ¿verdad?, cuando iban a predicar, ¿verdad?, en Hechos 16, había un espíritu de adivinación, ¿verdad?, hablando todos los días mientras Pablo estaba en el camino, diciéndole: estos son hijos del Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Y en cierta manera, ¿estaba Pablo haciendo eso, sí o no? ¿Pero venía de Dios eso, sí o no? No, no era de Dios, era un espíritu de adivinación. Y dice la palabra que le daba gran ganancia a sus amos por eso. Entonces la motivación no era llevar al conocimiento de Dios, era la ganancia. Por algo entonces podemos entender nosotros que hay espíritus de adivinación. Y no porque una persona venga y te diga exactamente todo tu futuro, o lo que tienes, o lo que sientes, o todas estas cosas, usted ya lo tiene que recibir. Tiene que usted probarlo, si es de Dios, porque puede que en ello haya un falso profeta. ¿Está quedando claro? Ahora, fíjate cómo sí saber que viene de Dios, y esto es seguro. Siguiente versículo. ¿Qué dice el 1 Juan 4:2? En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Si hay alguien que no puede confesar eso, ¿será de Dios? No. Entonces la prueba de litmus, no sé cómo le dicen, ¿verdad? La prueba para saber si es real es que usted pregúntele a esa persona si cree que Jesucristo vino en carne. Si la persona no cree en eso, usted descártelo. Esa es la primera y la más fácil. ¿Estamos entendiendo? ¿Queda claro?
Si no tiene que ver con llevarlo al conocimiento del Hijo y el conocimiento de Dios, usted tiene que cerrar sus oídos y decir: eso no es de Dios. ¿Queda claro? ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. Ahora le doy otro ejemplo desde Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, y vamos del 2 y al 3. Fíjate, esto no es nada nuevo. Esto es algo que desde la ley de Moisés se le había anunciado al pueblo de Israel, que tenían que entender lo siguiente. Hay gente que siempre va a llegar: oye, te soñé de esta manera. Y a veces llega gente y me dice: oye, me soñó alguien y me contó esto y esto del otro, y que me encontró muerto y quién sabe qué rollo. Y le digo: espérate. Vamos primero. Oye, ¿y sabe qué? Yo creo que sí es cierto, porque al siguiente día pasó algo similar, ¿verdad? No le voy a preguntar quién ha pasado por eso, pero algunos de ustedes que están aquí ya me han dicho cosas así. Usted empieza a probarlo primero con esta manera. Si no puede confesar que Jesús es el Señor y que nomás hay un Dios, ¿es de Dios o no es de Dios? Primera prueba fracasada, usted descártelo. Fíjate lo que dice en la ley: cuando se levantara en medio de ti profeta, ¿o qué? Aún aquel que dice soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. ¿Y qué pasa si te anunciara esa señal o prodigios? Siguiente versículo. ¿Y si qué? Mire, a veces nos basamos tanto en que se cumplió, pero la meta no es que se cumplió. ¿Nos estamos entendiendo? Esa no es la base de lo que nos va a decir si es de Dios o no es de Dios. Si el sueño que te dieron se cumplió, ¿verdad? Pero en el sueño o en el prodigio que te anunció, te dijo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Qué dice el versículo 3? Siguiente verso. No darás, bueno, ahí está una parte que se comió, se los voy a leer aquí. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está ¿qué? ¿Nos está qué? Al mismo tiempo yo tengo que probar los espíritus, pero también el Señor está ¿qué? Probando. Si va a alimentar aquello que desea nuestro ser o nuestra carne, o realmente viene de Él. Si te está diciendo: ve tras otro Dios ajeno, ejemplo, vuelvo al ejemplo de esta persona. Oye, tú puedes lograr cualquier cosa en la vida. ¿Qué Dios tal vez se estuviera representando ahí? A lo mejor un Dios a las riquezas de este mundo, ¿cierto? A lo mejor un Dios, ¿verdad?, a la avaricia, a despertar algo. ¿Sabes qué? Tú lánzate por lo que tú quieres, olvídate lo demás. Y es engañoso. Pero usted tiene que aprender a decir: espérate, ¿cómo cabe esto en los planes de Dios para mi vida? Para que yo le conozca a Él más y le conozca a Jesucristo más. ¿Está quedando claro? Y entonces está probando para saber si amas a Jehová de vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra ¿qué? Alma. Entonces usted tiene que estar pendiente de eso. ¿Queda claro? Porque el enemigo ya de volada, primera semana y dale, empieza a trabajar de ciertas maneras. Y entonces por eso yo lo veo urgente que usted empiece a entender estas cosas, ¿ok? Y que estemos de acuerdo en ellas, porque la palabra nos enseña sobre todo esto. ¿Queda claro? Muy bien, ¿quedó claro? Hay otro ejemplo, no lo tengo ahí, ¿verdad? Pero con Saúl, ejemplo. ¿Se acuerda de Saúl por qué fue desechado al final de todo? Porque buscó a Dios, porque tenía una guerra contra los amalecitas, Amalek. Y el Señor, en la ira por no haber hecho atender Saúl a lo que Dios le había dicho una y otra vez, guardó silencio. Sin embargo, Saúl se desespera. ¿Y qué hace Saúl? No se adelanta en este caso, va y consulta a una divina. ¿Se acuerda? Y entonces a Dios le desagrada ese acto de Saúl, y después de esa guerra Saúl muere. Y entonces, repito, no se trata de consultar a Dios para lo que yo quiero, se trata de buscar a Dios para lo que Él quiere. Y ahí comienza usted a ver de dónde viene esa palabra, ese sueño. Igual usted, cuando Dios le va a empezar a dar sueños, etcétera, usted tiene que aprender a probar esto dentro de usted. ¿Ese sueño me está dirigiendo a conocer más a Dios?
o me está alejando de Él? Si me está alejando, ¿vendrá de Dios? No, no todos los sueños son de Dios. ¿Queda claro? Perfecto. Siguiente punto, van a ser 4, 2. Número 2, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. La palabra profética, de acuerdo a lo que escribió Pablo a la iglesia de los Corintios, tiene estas tres, como quien dice, cumple con estos tres cosas o modos de lo que quiere alcanzar. 1 Corintios 14, no el 4, 14, versículo 3. 14, versículo 3. Y dice de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Habla ahí de las lenguas y habla de la profecía en todo ese capítulo. ¿Ok? Y vamos a tocar varios versículos de ahí. El versículo 3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? 1, ¿para qué? Edificación. 1, 2, exhortación. Y 3, consolación. Miren, hace tiempo cuando íbamos comenzando en Familias en Acción, ¿verdad? Vino una persona que decía que era una profeta de Dios. Y un día llegó bien asustada en un servicio, antes del servicio un domingo, y me dijo: pastor, lo soñé que venía un tigre y se lo comía. Y ya casi iba a predicar. Yo estaba así pensando en el tigre cuando me subí. Ya ni sé qué prediqué. Pero fíjate qué tremendo es el enemigo, ¿verdad? Y cómo trabaja. Yo al final le hablo a mi mamá: oye, mamá, fíjate en la ignorancia e inexperiencia, ¿verdad? De cuando íbamos comenzando. Le conté a mi mamá y le dije: mamá, fíjate que me soñó fulanita que es profeta y dice que es profeta, que un tigre salía y me comía. Y me dice: a ver, ¿te edificó en algo? No. ¿Te exhortó en algo? No. ¿Te consoló en algo? No. Y después de todo eso, ¿cuándo has visto que en la Biblia salgan tigres? Dios va a hablar su propio lenguaje. Por eso tenemos la escritura. ¿Entendemos? Y entonces no me comió ningún tigre. Aquí estoy. ¿Lo entiende? Y entonces usted debe de entender también, si viene alguien con una palabra de que te va a morir el perro, yo qué sé, ¿verdad? Tu matrimonio se va a deshacer. Y no viene realmente nomás no viene con la idea. Y ojo aquí, hay palabras que el Señor sí da, pero siempre es con el plan de llevarte en la misericordia. Y también va a exponer cosas en tu corazón. Pero quiero que entiendas siempre esto. Siempre es con la meta de ¿qué? Edificar, exhortar y consolar. ¿Estamos entendiendo? Si no lleva con eso y te dice: es que Dios dijo que hasta aquí y mañana te vas a morir. A ver, ¿será del Señor? Si el Señor te quiere matar, te va a quitar la vida, hombre. ¿Estamos entendiendo? Pero si el Señor te va a mandar una palabra como Jonás, es porque te está avisando algo que Él quiere quitar del camino para que tú sigas edificando tu vida y creciendo en ella. ¿Estamos entendiendo? Y a veces sí te va a mostrar cosas feas. Por ejemplo, vete ahí en el mismo capítulo, al versículo 14, 24 y 25. Fíjate cómo trabaja la profecía dentro de la congregación. Ok, 1 Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún como incrédulo y aún qué. Fíjate cómo la profecía ayuda en personas que no creen y en personas que les falta doctrina o enseñanza, o les quiere agregar y llevarlos al conocimiento todavía más. ¿Está quedando claro? Por todos es ¿qué? Convencidos. Por todos es juzgado. Siguiente versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace ¿qué? Manifiesto. Y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios declarando que
verdaderamente Dios está entre vosotros. Les doy un ejemplo. Voy a dar dos ejemplos. Cuando iba el pastor Joás, en las palabras que dio a las personas, ¿verdad? Estaba dando a las personas. En una de ellas le dice a una persona, en resumidas cuentas, dice: tu ministerio es tal y aquí está tu maestro, le dijo. Pero depende de ti, ya escuchaste la visión que tengo para esta congregación, y depende de ti si tú quieres agarrarla o no. Y aquí está. Y ya termina. A la semana esta persona me busca y me dice: hey, quiero hacer una cita contigo. Y nos juntamos, y me maravilló a mí lo siguiente. Me dice: sabes, he tenido meses buscando a Dios en el secreto y no le he dicho a nadie. Y le estaba preguntando dos cosas, me dice. Le estaba preguntando: Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Y quién es mi maestro? Y yo, cuando me dijo eso, yo me quedé: wow, ¿qué está haciendo el Señor? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y entonces hemos empezado a trabajar en lo que el Señor le indicó. Pero ahí te das cuenta que el Señor habló a través de eso, de ese profeta, porque está declarando lo que hay en el corazón, y el Señor te va a mostrar eso. ¿Me entiendes? Mira, a otra persona, semanas atrás, había venido conmigo unas 2-3 semanas antes de que viniera Joás, y me había dicho: hey, estoy fallando en estas áreas, nomás quería venir y confesar contigo porque necesito ayuda. Y yo le dije: ¿ya pediste perdón a Dios? Sí, pero me siento todavía como condenado y quién sabe qué rollo. Le dije: pues mira, la Biblia lo llevé. El Señor finalmente, cuando perdona, también quita la condenación, etcétera. Le empecé a explicar. Oramos, nos fuimos, etcétera. El día que estaba predicando Joás, ¿verdad? Y estaban los profetas hablando, lo llaman a él. Y lo primero que le dice, ¿verdad? Le dice: te he perdonado, le dice. Y yo me quedé: what? Y yo me quedé impresionado, porque él no creía que el Señor lo había perdonado en su corazón todavía, pero había una incredulidad, y el Señor viene y le confirma. A otro le dijo: ¿por qué? ¿Qué más necesitas? ¿Qué te duele?, le decía. Y yo decía: wow, qué tremendo es Dios, que conoce todo nuestro corazón, ¿sí o no? Pero cuando viene una voz profética y te lo confirma, y te dice el Señor a través de ella: hey, ánimo, te estoy consolando, ya, sal, empieza a caminar, quita aquello que te condena, te está consolando. ¿Estamos entendiendo? Te está edificando: hey, tu ministerio es tal, y aquí está el que te va a enseñar para que le sigas, ya no estés dudando. Avánzale. Necesitas avanzar, te estás atorando. Qué maravilla es eso. Pregunta: ¿habrá temor dentro de eso? ¿Lo estamos entendiendo? Porque la realidad es que a veces lo profético nos da miedo. Y les digo esto porque esa fue mi primera experiencia. Incluso les voy a decir lo siguiente. Mi primera experiencia fue así, cuando iba a venir Joás y me dijo mi mamá, yo no conocía a Joás muy bien, ¿verdad? Pero mi mamá lo conocía de años, y mi mamá me dijo: hey, hay que invitar al pastor Joás. Incluso él me dijo: va a venir con unos profetas, me dijo. Y yo, cuando me dijo eso, mire, le digo esto con tristeza, yo crecí en una congregación, y estos versículos no se han movido de la Biblia, no se los acaban de escribir. Pero en generalidad, a veces el pueblo cristiano está tan ignorante de lo que habla la Biblia de la profecía, y algunos hasta ni creen en ella. ¿Me entiende? Y está escrito. Y yo era uno de esos. Cuando el Señor dijo, cuando mi mamá me dijo: van unos profetas, yo dije: ah, caray, ¿qué es eso? Y entonces llegó el tiempo en que llegaron. Y les confieso lo siguiente: yo vi a Joás llegar y mira, es Joás. Y luego llegaron unos chavitos como de 17 años y uno de 20 años. Y yo pensaba que el profeta que iba a llegar era un pelón barbón que iba a caminar sobre el piso, iba a levitar, ¿no? Y esa era mi idea, ¿no?
de lo que era un profeta. Y entonces cuando ya veo que entran todos, me le acerco a mi mamá y le digo, oye, ¿y los profetas? Y me dice mi mamá, ahí están. Y apunto unos chavitos, 16, 20 años tenían entre todos esos. Y yo me quedé, ¿what? Y yo, no, pues que pues duerman en nuestra cama, yo qué sé. No, dijo, en el sillón van a dormir. El profeta Joás lo dijo, lo primero tiene que ser un siervo. No es aquel que dice yo soy profeta. Cuidado. Nada de declarar al Señor sin Dios va a revelar su secreto a sus siervos, dice, los profetas. Si no hay un corazón de siervo ahí es otra alarma. ¿Está entendiendo? Y entonces yo empecé a ver y me maravilló porque en esas visitas le digo lo siguiente. Dios comienza a darle nombres al profeta y le comienza a decir, fulanito de tal. ¿Alguien estuvo en esa primera reunión? ¿Alguien se acuerda? Se levante la mano quien estuvo ahí. Yo decía, te están buscando en el Facebook, decía. Y mire, han pasado como 15 años. En el último Congreso de Edificación, le doy este ejemplo, fue alguien de Tijuana allá al Congreso de Edificación. Y casi nadie conoce que ella tiene 2 nombres, ¿verdad? Y dicen, y le voy a decir el nombre, hay una palabra para Cosette Aguirre, dice. Nadie la conoce como Cosette Aguirre. Yo la conozco, ¿sabe por qué? Porque hace poco me pidió algo, ¿verdad? Y le dije, dame el nombre completo, y me escribió el nombre, fulanita Cosette Aguirre. Y yo dije, qué bonito nombre. Le dije, ¿de dónde es? Y me empezó a explicar, es que a mi papá le gustaban el libro de Los Miserables. Y viene ahí que es el personaje principal. Y dije, nunca lo he escuchado. Sí, no es un nombre muy común, me dijo. Habían pasado como meses de eso. Y entonces cuando viene el profeta y dice, hay una palabra para Cosette Aguirre. En medio de como 2,000 personas. Yo dije, pues, ¿quién? Y entonces cuando yo lo escucho Cosette, yo digo, espérate, yo conozco a una Cosette. Y entonces veo que pasa a ella. Y yo digo, qué tremendo es Dios, que nos conoce por nombre. Hasta lo que nadie conoce. ¿Y sabe por qué el Señor hace esas cosas a veces? Porque quiere que le creas. Quiere que sepas que vino de Él y que está hablando y que quiere manifestar lo que hay en tu corazón. ¿Está entendiendo? Y entonces, sí es cierto, a veces son cosas que dices, no, hombre, está de locos. Pero siempre si es para edificación, consolación y exhortación, pasa un filtro que viene de Dios. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Siguiente punto importante. Ok. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver el ejemplo de Jonás. Vete a Jonás capítulo 3, versículo 4 y 5. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no entendió este punto, que era para edificación, exhortación y consolación. Y eso sirve tanto para el que recibe la palabra como para el que también Dios le está desarrollando como un profeta. Que aprenda si viene de Dios o si no viene de Dios. ¿Está claro? Mira como Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será como destruida. Siguiente versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok. Yo creo que hasta Jonás ahí como que le quitó un poquito a la palabra. Nomás les dijo, están destruidos, van a ser destruidos. Pero fíjate que Jonás sí sabía cómo era Dios. ¿Y qué pasa en el siguiente capítulo? Ellos se arrepienten, Dios dice, no los voy a destruir. Y mira la reacción de Jonás. Mira la reacción de Jonás 4.1. Jonás 4.1. ¿Ok?
¿Qué hace Jonás al haber recibido esa palabra y no haber entendido que era para edificación, consolación y exhortación? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué? Se enojó. Ándale. Y fíjate, le reclama a Dios en el versículo 2 y fíjate lo que le reclama a Dios. ¿Ok? Lo voy a leerlo primero, ahí está cortado, a ver si después me lo pueden arreglar porque creo que se puede separar en dos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y luego dice el 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir de Tarsis. Mira, está saliendo todo lo que había en su corazón. Porque sabía yo que tú eres un Dios como clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y entonces, ¿cuál era el problema con Jonás? Él no quería dar una palabra para que se arrepintieran. Siguiente versículo. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. Qué dramático, ¿no? Porque mejor es la muerte que la vida. Siguiente versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Mire, el propósito del profeta es dar el mensaje. Pero de alguna manera Jonás no había entendido cuál era la meta de Dios. Y nosotros como siervos de Dios debemos de utilizar el mensaje para la misericordia de Dios. Me platicaba una persona que tuvo un sueño, ¿verdad?, sobre un familiar. Y de alguna manera, curiosamente, fue a visitar a otro familiar, a la tía, ¿verdad? Y cuando vio a la tía, y de repente venía de visita a esa persona. Y la persona había estado mal, ¿verdad? Había tomado malas decisiones. Y en cierta manera, el familiar le tenía mucho coraje a esa persona. Pero como que Dios en el sueño le decía, háblale de mí. Ten misericordia de mí. Y me platicaba con dolor en su corazón y me decía, ¿sabes que lo vi? Y yo dije, no le voy a decir nada. Dice que se fue. A la semana el familiar murió. Y dice, me dolió tanto porque yo no quise compartirle. Y yo le dije, mira, yo sé que tenemos un Dios misericordioso. Y yo creo que alguien Dios le movió para que también le compartiera antes de que él partiera. Y le dio la oportunidad, porque el Señor es así de misericordioso. Tú pudiste haber sido esa persona, pero ahora que te sirva de enseñanza, que si Dios te lleva a hacer misericordia con alguien, por más que te cae gordo y te haya dañado y te ha hecho daño y ha hecho cosas en tu vida, en tu familia, y el Señor te manda algo, ve y dale misericordia, consuela, edifica, exhorta. ¿Me entiendes? Y entonces esa es una enseñanza. Ahora que lo sabes, levántate. No es para que te quedes así. ¿Queda claro? All right. Ahora sí, siguiente punto. ¿Qué tiene cualidades de un profeta o saber juzgar el carácter? Ahora, no se trata de que nosotros vamos a venir a ver a todos con ojos de juicio, ¿verdad? Sino que yo tengo que aprender también a discernir lo siguiente. Cuando veo una persona que me da una palabra o un sueño, etcétera. 1 Corintios 14, 29. 1 Corintios 14, 29. Por eso le dije que íbamos a estar en el capítulo 14 bastante de Corintios. Pero fíjate lo que dice el 1 Corintios 14, 29. Ok, regresámonos para allá. Da una instrucción a la carta o a la iglesia de los Corintios. En la carta de los iglesias dice, asimismo los profetas, ¿qué dice? Hablen 2 o 3. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué? Entonces, ¿qué está tratando de decir esto? Que cuando se levanta este ministerio profético y se levantan profetas dentro de él, todo se tiene que hacer en orden. Y ese orden implica sujeción. ¿Implica qué? Que si un profeta, ¿verdad?, no está dispuesto a estar en sujeción,
Así no trabaja el Señor. ¿Está entendiendo? Por eso usted ve muy particularmente cada vez que hay una palabra que el pastor Juárez nos llama y nos dice nosotros, escuchen la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? No andamos de metiches, sino estamos realmente escuchando lo que está diciendo el profeta y estamos juzgando y diciendo, a ver, esto realmente va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque nosotros no podemos hacer juicio con nuestros propios ojos o oídos o lo que vemos. El juicio se tiene que hacer con la misma palabra de Dios. Porque para que se levante alguien para poder juzgar, tiene que conocer su palabra. ¿Está entendiendo? Miren, le doy un ejemplo. Aquí dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y otra vez me cortaron la primera parte y lo voy a buscar acá. Ok, usted lo puede ver en su... Me interesa más la primera parte en esta parte específica, ok. Dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, dice ahí. Ok, los que recibieron facultad ¿para qué? Para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la ¿qué? Palabra de Dios. Entonces, ¿quién está recibiendo la facultad para juzgar? Los que tienen la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Porque se debe juzgar la palabra profética con la palabra de Dios. ¿Se acuerda del tigre? Ok. Por eso debe de juzgarse esas palabras. Si viene una persona de esta misma congregación y le dice a usted, oye, yo lo soñé, papá, y no hay nadie que juzgue esa palabra, usted no la tome. Puede ser que sí sea cierta, pero primero dígale, ¿ya le preguntaste al pastor? ¿Ya le preguntaste al líder? No estoy solito aquí, sino hay que juzgar esa palabra con la palabra. Le voy a dar la base bíblica. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dios va a hablar en su lenguaje. Y entonces, por eso los que juzgan tienen que conocer su lenguaje. ¿A poco un juez? Velo terrenalmente. ¿Cómo llega un juez a ser juez? Nomás de repente sale de la prepa y dice, voy a ser juez. ¿Qué estudia? Leyes. Y ya por estudiar leyes ya lo ponen como juez. Tiene que pasar un tipo de récords, ¿verdad? Casos, etcétera. Tener un récord honorable, etcétera. Y conocer la ley, ¿sí o no? ¿Se la tiene que conocer bien, sí o no? Si no, ¿cómo va a juzgar? ¿Con qué va a juzgar si no conoce la ley terrenal? Pues el espiritual es igual. Tiene que conocer la ley celestial. Por eso fíjate lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, dice. Tenemos también, ahí dice, la palabra profética, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Exactamente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero, ahí está, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Siguiente versículo, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de dónde? ¿De dónde? Es de interpretación privada. Entonces, ¿de qué palabra profética se está hablando aquí? De la Escritura. Esa es la más segura. Ahí en esos 66 libros que tiene usted llamado Biblia, que conocemos por Escritura, esa es la más segura que el sueño que tuvo una persona de usted. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Sí o no? Comience por leer la Escritura. Ahí Dios le va a hablar. Ahí empieza a inspirarlo usted y esa es palabra profética. A veces no está esperando a que nomás, ay, que venga Joás y me dé una palabra profética. A veces estamos así como que esperando, pero todo el año ni buscamos la palabra. Y así no funciona. El Señor quiere ver primero quién
está buscándolo de verdad en el secreto. ¿Queda claro? Ahora fíjate lo que dice el siguiente versículo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Entonces no es como que, hey, dime algo bonito. Es algo que Dios, fíjate lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo como inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces el profeta realmente está siendo inspirado por el Espíritu Santo para hablar una palabra. Pero estos hombres que tienen, como quien dice, el récord exento por Dios, son los que escribieron todos esos 66 versículos llamados la Escritura. Porque ellos fueron inspirados por Dios y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dios lo inspiró a Moisés a hacerlo. Dios inspiró a Pablo a escribir esas 13 cartas. ¿Estamos entendiendo? Dios inspiró a Pedro, a Juan. Dios inspiró a Mateo. Dios inspiró a todos estos profetas que tenemos en los libros proféticos para escribirlos. Pero fíjate la calidad de personas que eran. Santos hombres de Dios. Gente que se estaba apartando del pecado. ¿Queda claro? No era cualquier persona. Entonces nosotros tenemos que aprender a que si recibimos una palabra profética, hay que juzgar esa palabra y tiene que estar ese profeta bajo sujeción. ¿Queda claro? Le doy otro ejemplo que nos pasó a lo largo de lo que vamos caminando, ¿ok? Hace algunos años fuimos a Los Mochis y se acerca una señora y le da una palabra a alguien de aquí de la congregación y le empieza a decir que se iba a casar con fulanita de tal y quién sabe qué rollo. Y entonces viene así con el corazón así como bien asustado. Ay, pero yo no sé qué onda con esa señora. Yo no me quiero casar con esa persona. Y le dije, ¿quién te dijo eso? No, pues no sé. Y ya ver, y más o menos como que cuadramos quién era, etcétera. Yo le pregunto al pastor Joás, oye pastor, vino esta persona y le dijo esto. Dice, mire, me dijo, yo tengo a la gente que yo estoy desarrollando. Dice, si no viene de ahí, no recibas nada, dijo. A esa persona no es de aquí. ¿Estamos entendiendo? Y fíjate qué tan suspicaz es el enemigo. Y por eso le estoy enseñando esto. Porque algunos de ustedes van a ir a edificación. Y también entienda que no porque usted está ahí en la iglesia de Jehová Nisi, el enemigo no está despierto ahí. Pero también está buscando por dónde. Y por eso estamos llegando a un acuerdo. ¿Queda claro? Que usted sepa que esa persona es una persona que está bajo sujeción. Y puede otro abogar de él, no nomás él mismo. ¿Queda claro? Que me lleva al último punto, número 4. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15 lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice así, léelo conmigo, 1, 2 y 3. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siguiente verso. ¿Por sus qué? Por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y es una parábola. Es más, siguiente versículo. Así todo buen árbol da ¿qué? Da buenos ¿qué? Frutos. Pero el árbol malo da ¿qué? Malos frutos. Por eso le digo, yo no le puedo decir que si esa palabra viene de Dios o no, si no vienen las personas que nosotros ya el Señor nos dijo que vamos a comenzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque yo estoy conociendo cómo es su vida. ¿Estamos entendiendo? Y entonces está comparando un árbol como una persona. Si esa persona tiene malos frutos, entonces usted puede creer lo que el Señor le dice, ¿verdad? O esta persona le dice, teniendo malos frutos, ¿sí o no? No, entonces usted tiene que entender el carácter de esa persona. ¿Cuáles son sus frutos? Regreso al ejemplo de la señora que me dijo del tigre.
Se empezó a congregar por tiempo y claro que por tiempo empecé a conocer un poquito más su vida y me tocó hasta ir un día a su casa y estando en su casa yo me doy cuenta que ella y su esposo eran como perros y gatos. Estaban bien peleados. Y yo empecé a entender y dije, wow, los frutos de esta persona no son buenos frutos. Una persona que Dios le está hablando es una persona que se está convirtiendo de su maldad. Si no tiene frutos de arrepentimiento en su vida y orden en su vida, cuidado con recibir una palabra de esa persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice el versículo 20? Lo vuelvo a repetir. Siguiente versículo, Mateo 7:20. Así que por sus ¿qué? Frutos los conoceréis. Vete en ejemplo a Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Mira, Jeremías era otro profeta de Dios. Y fíjate cómo le dice Dios al profeta Jeremías. Es aquel que todos conocemos. Antes de que estuvieses en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Cierto? Eso dice en Jeremías 1:4 y 5. Ahora, 15 capítulos después le dice así: por tanto así dijo Jehová. ¿Qué le dice? Si te convirtieres, yo te ¿qué? Restauraré y delante de mí, ¿qué dice? Y si entresacares lo que, lo precioso de lo vil, entonces ¿qué? Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Le está diciendo, si tú quieres ser como mi boca y quieres que entonces te desarrolle como un verdadero y fiel profeta, tú tienes que pasar un proceso de conversión. ¿De qué? Conversión. Tienes que entrar a sacar lo precioso de lo vil. ¿Y qué es lo que está diciendo en esta frase? ¿Qué es lo precioso que hay dentro del ser humano? El espíritu. ¿Qué es lo vil? La carne. Entonces, si una persona está al 90% en su carne y dice, Dios me habla todo el tiempo, ¿hablará su carne o hablará su espíritu? ¿Está entendiendo? Pero el Señor le está diciendo al profeta Jeremías, entresaca esto primero. En tu conducta, en tu vida personal, en tu fruto, en tu familia, en tu trabajo. Por eso cualquier que el Señor está desarrollando como un profeta, primero le va a pedir esto. Primero empieza a trabajar contigo antes de que darle palabra a todo el mundo. ¿Estás entendiendo? Y si no se está trabajando con esto, quién sabe qué es lo que va a salir. Pueden ser pensamientos nomás. Entonces, súper importante, ¿verdad? Que yo también pueda ver cuáles son mis frutos y piense si Dios me está hablando. Pero especialmente también si viene una persona y me dice, no, hombre, esa persona es bien chismosa, hombre. Y anda murmurando por todos lados y de repente viene y me dio una palabra. A ver, ¿vendrá de Dios esa palabra? Pero es que lleva 10 años en una iglesia. Lleva 20 en una iglesia. Le invitan internacionalmente. Mira, una vez una persona me habló por teléfono, y eso no es mentira. Me habló por teléfono y me dice, hola, soy el fulanito evangelista, profeta de Guatemala, me dice. Y me dice, ahí hay una persona en su congregación que se llama fulanita de tal. El Señor me dice que el esposo ya le dé el divorcio y ya la deje libre. Yo escuché eso y yo dije, ¿vendrá de Dios eso? Y yo me quedé pensando, mira nomás, de Guatemala, quién sabe qué rollo. No creo que me quitó el sueño y me puse a pensar, Señor, viene de ti, se lo digo. No, le dije, no es de Dios. Adiós. Ok, bye. Pero el enemigo es bien astuto, pues. ¿Lo estamos entendiendo? Y nosotros tenemos que también ser sabios
Por eso esta enseñanza. Y usted puede identificar. Ahora, aquí viene lo siguiente y último. Vámonos a Hechos. (7:37). Porque usted también no crea que ahora ya con todo esto que le dije, usted está así como que, ¿qué me van a decir? Y usted tampoco, usted como que dice, trabajando en paranoia, ¿no? Sino que usted sea prudente, es todo lo que le estoy enseñando. Y aprenda a llevar el orden de cómo Dios también levanta este ministerio profético. Incluso si usted lee el capítulo 14, 1 Corintios 14, el último versículo, va a decir, pero llévese todo en orden, dice. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces el ministerio profético no tiene que ser algo muy escandaloso y desordenado. Todo tiene un orden. Y el que se mete a la palabra y comienza a entender cómo trabaja el Señor, va a poder saber cuál es el orden. ¿Está claro? Ahora, Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, lee conmigo esta parte, 1, 2 y 3. Profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis. ¿Qué está diciendo este versículo? Que mire, dentro de sus hermanos aquí presentes, si el Señor dijo que va a levantar el ministerio profético, no es que va a traer a alguien más de fuera, es que dentro de ustedes ya hay ministerios proféticos que el Señor ya están listos para que comiencen a levantarse. Y el Señor ya nos hizo una junta algunos, etcétera. Pero dentro de todo esto, tampoco usted se detenga y no esconda si el Señor comienza a hablarle. Le vuelvo a repetir, no es para que usted tenga miedo, es para que usted aprenda a discernir. Y en ese pulir y en ese desarrollo, usted comienza a entender. Y mire, cuando hay un profeta que se levanta realmente en una congregación y el Señor lo utiliza, ahí lo está llevando a una libertad, a un conocimiento de Dios, a llevarlo a cosas que está ahorrándole en tiempo y confirmándole cosas que el Señor ya dio en su corazón. Y es bien, bien hermoso. El Señor nos ha dado palabras muy hermosas, las hemos visto cumplirse. Yo, su servidor, cuando el Señor me da una palabra, tomo realmente diligencia en decir, a ver, ¿qué tengo que hacer con ello? ¿Cómo lo tengo que trabajar? Y entonces, ¿queremos ser dirigidos por Dios? ¿Sí o no? Creámosle al Señor que Él va a levantar profetas de entre vuestros hermanos y nos va a seguir ayudando a dirigir lo que Él quiere hacer en la congregación. Y no le tengamos miedo. ¿Queda claro? Y deseémoslo como Joás lo enseñó, como Eliseo. ¿Qué significa Eliseo? ¿Alguien se acuerda? Aferrado, súplica, pero sí tenía que ver con aferrado. Eliseo significa súplica. Seamos como Eliseo con Elías, no te voy a dejar hasta que tú me lleves a esa doble unción, a ese conocimiento de Dios y del Hijo Jesucristo, y que me sigas llevando en ese avance. ¿Quedó claro? En el transcurso vamos a seguir hablando de este tema. La idea es que vayamos aprendiendo más y más y que así podamos recibirlo también como el Señor lo quiere mandar. ¿Sale? Póngase de pie donde está. Rubén. O bueno, Neto. Resumen, aprendamos a discernir las palabras de Dios. Si la palabra de Dios no te lleva al conocimiento
de Él, de su Hijo, y nomás apela a tu carne, a los deseos de tu carne, no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Pero si una palabra confiesa que Jesucristo vino en carne, te lleva al conocimiento de Dios y del Hijo, esa palabra es de Dios. Número 2. Toda la palabra profética que se da tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. El Señor te quiere edificar, te quiere consolar. Mira, he visto palabras proféticas bien bonitas donde Dios le ha consolado a una persona que ha perdido un hijo, para que pueda quitar la amargura y el dolor de su corazón. Hablarle de cosas específicas. Yo he visto palabras como el Señor le muestra dirección, como las comenté. He visto palabra también donde le dice: hijo, detente, ese camino que llevas te va a llevar a perdición, pero te hago saber para que te frenes y vengas a un arrepentimiento. Esa palabra es de exhortación, pero siempre con la meta de regresar y de volver al camino. Entonces, cada palabra tiene que confesar que Jesucristo vino en carne, es para edificación, exhortación y consolación. Número 3, se va a juzgar esa palabra, tiene que ser juzgada con la Escritura y personas que conozcan la Escritura, para que sepan si es Dios el que está hablando. ¿Ok? Y último, por sus frutos vas a conocer a ese profeta. Si es un profeta de Dios, va a ser un siervo humilde, no va a ser una persona egocéntrica que quiere ser escuchada a toda costa, sino va a ser una persona que va a poder recibir instrucción, que es un siervo de Jehová. Y a lo largo que he conocido a los profetas que Dios nos ha presentado a través de nuestro apóstol Joás, son personas sencillas. Nunca aquí cuando vienen, nunca nos dicen: quiero ir a fulanita ni tienda, por ejemplo. Tenemos que andarles preguntando: ¿quieres algo antes de ir? No, está bien. ¿Seguro? Pues si hay tiempo. Son personas sencillas. Sus frutos se va a formar. ¿Dónde está la casa que me veré edificar?, dijo el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dice Isaías 66, 1 y 2. Si en un ministro no hay pobreza y humildad, no hay una casa del Señor ahí. ¿Está entendiendo? Entonces guarde su corazón. Y si usted, Dios ya lo ha llamado a levantarse como un profeta, comience a edificar esa casa con pobreza de espíritu y humildad. ¿Ok? ¿Está claro? El Señor va a hacer cosas maravillosas en este año. ¿Lo cree? Es una nueva etapa y yo estoy contento de lo que el Señor va a hacer, porque sé que esto está catapultándonos a poder llevar su voluntad de una manera más certera, más clara, más eficaz, para poder llevar al conocimiento de Dios a otros. Y eso es emocionante, y eso es bien padre, porque cuando hay estos ministerios que Dios constituyó desde el principio y empiezan a levantarse, la iglesia puede trabajar de una manera eficaz. ¿Ok? Dígale al Señor: gracias por tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Que tú nos hables. Ayúdanos a discernir cuando algo no es tuyo. Recuérdanos la escritura que acabamos de meditar, pero también
quita el temor de nuestro corazón, quita la incertidumbre, quita la duda, quita la vergüenza, quita la dureza de nuestro corazón que no nos quiera permitir oír. Háblanos, Señor. Dile ahí donde estás con tu propia voz. Háblanos, Señor. Háblame, Señor. Si tú deseas que el Señor te hable, comienza a decirle: Señor, háblame en este tiempo, en este nuevo año. Quiero dirección clara. No quiero cometer errores, no quiero perder el tiempo. Señor, dame dirección clara, que sea tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado. ¿Para qué me enviaste? ¿Qué escribiste dentro de mí en este corazón para que cumplieran este tiempo? No quiero desaprovechar el tiempo. Enséñame a contar mis días, trayendo al corazón sabiduría, Señor. Enséñame, Señor, y háblame, Señor. Por medio de donde me hables, tú vas a hacer oír. Queremos que tu voz sea oída, pero confirma siempre cada palabra, Señor. Confirma siempre cada palabra que venga del trono, Señor. Queremos nomás tu voz. Nomás tu voz y nada más. No queremos, Señor, que nuestros deseos se cumplan antes que los tuyos. Queremos cumplir el deseo tuyo, Señor. Porque si tus deseos son conocidos, también los nuestros, Señor, vibran al mismo tiempo con los tuyos. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y esa palabra, les recuerdo que el Señor dijo a la iglesia: del monte viene el río, y todos aquellos que quieran meterse a las aguas, está abierto. Sigamos suplicándole al Señor que vengamos a ser partícipes de ese río. Vamos a cantar una canción para cerrar. El Señor con nosotros. En medio del silencio se oyó la voz del Creador. La tierra y los cielos con su palabra dibujó. Por Él todo fue hecho. Cuando Él habló, vida existió. La creación te adora y me uniré a su canción. Toda gloria y honor sea para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración.
decirle que yo, Señor, quiero tu voz. Queremos tu voz hoy, Señor. Queremos tu voz, solamente tu voz, Señor. Dile al Padre con nosotros: el cielo y tierra pasará, su palabra permanece. En victoria o tempestad, tu palabra prevalecerá. Cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá. En victoria o tempestad, su palabra prevalecerá. Cielo y tierra pasarán, tu palabra permanecerá. En victoria o tempestad, su palabra prevalecerá. Toda gloria y honor para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Toda gloria y honor sea para ti, Hijo de Dios. Aleluya a ti, Señor. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Vamos, dile: recíbelo hoy, Jesús. Recibe esta adoración hoy, Señor. Te la entregamos a ti. Te la entregamos a ti, Jesús. Te la entregamos a ti, Señor. Entregamos nuestra vida a ti. Entregamos todo control a ti, Señor. Entregamos nuestro ser a ti. Y que sea tu voz que nos guíe. Que sea tu palabra que nos lleve, Señor. Que sea tu Espíritu que nos hable. Eres digno, Señor. Eres digno, mi Rey. Eres digno, Señor. Y te adoramos, Padre, por el Rey que tú eres, por el Señor que tú eres. Vamos a seguir adorando un poco más. Y quiero que con su espíritu le digas al Señor: Señor, aquí estamos para ti. Señor, que tu palabra profética caiga sobre nosotros. Que tu espíritu, Señor, sea el que nos guíe siempre, Padre. Que tu misericordia sea el que nos lleve de victoria a victoria. Que sea tu Espíritu, Señor, y solamente tu voz que nos guíe, Padre, como congregación. Y eso es lo que queremos, Señor. Te invitamos a este lugar. Dile al Señor ahí con tu corazón: te invitamos, Señor, a esta casa. Vamos, dile: te invitamos a esta casa. Te invitamos, Señor, a esta casa, Señor. A esta casa, Jesús. Te invitamos, Señor, a nuestro ser. Te invitamos, Señor, a este lugar. Que seas tú, Señor, el que siempre dirija, Señor, nuestro ser. Porque queremos ser guiados por ti, Jesús, y por tu voz solamente, Señor. Presencia.
Llevaré tu presencia a mi habitación, así como venero. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia si no me moveré.
Tu presencia que nunca nos abandona, tu presencia que nunca nos deja, tu presencia, Señor, lleno de misericordia y amor, tu presencia, Señor, que nos lleva de victoria a victoria, de gloria a gloria. Eso es lo que yo quiero, Señor, para mi vida. Eso es lo que deseo para mi congregación y para los que me mandarás, Señor. Enséñanos a ser siervos. Dile, Señor, enséñame a ser un servidor. Dile con tu voz, enséñame a ser un siervo para ti. Yo quiero que me uses, Señor, como tu voz, pero es necesario ser siervo primero. Enséñame a servir. Enséñame a humillarme. Enséñame, Señor, a aspirar. Enséñame, Señor, a limpiar los baños. Enséñame a darle clases a los niños. Enséñame, Señor, a servir al prójimo, porque quiero ser útil para tu reino. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús. ¿Cómo se sienten? ¿Están listos para servir? Muy bien. Ahí los esperamos entre semana en los estudios bíblicos. Les amamos mucho y que Dios siga trabajando en sus corazones. Dios me los bendiga.